Dios les bendiga a todos de Comprensión de los Tiempos. Bienvenido, doctor Kyle Bauer. Estamos continuando en nuestro curso de la historia de la civilización occidental. Y tenemos el enfoque hoy, la expansión de la iglesia más allá de Europa. Me parece muy apropiado que nosotros oremos el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaban los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaban. Padre Celestial, pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, esta sesión y usando a nuestro profesor en gran manera y prosperando, Señor, esa obra, ese llamado en la vida de cada uno de comprensión de los tiempos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, doctor Bauer. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a la 9ª sesión de la historia de la Iglesia de la civilización occidental. Vamos a entrar en muchas cosas hoy y voy a tocar el tema otra vez, y yo creo que especialmente en la última sesión de esta clase voy a tocar la historia revisionista por un ratito. Porque la temporada en que estamos ahora en la historia es lo que está más sujeto a esta revisión. Pero es cuando la iglesia ya se movió de Europa hacia más del mundo con el descubrimiento de un nuevo hemisferio de este planeta. Obviamente no fue descubierto por los europeos, ya habían pueblos indígenas en Norte, Centro y Suramérica y en el Caribe, pero es que los europeos no sabían que eso existía. Entonces ya es el descubrimiento, y yo sé que en tiempos anteriores habían como los vikingos y otros navegadores de la antigüedad sabían que esto existía. Es que Europa occidental en ese momento no sabía que existía. Ahora, no me quiero adelantar de esto, quiero recordarlos el propósito de esta clase. Yo sé que digo esto casi cada sesión, pero siento el impulso y la necesidad de recalcarlo, de que no estoy hablando de todo lo que se pueda hablar acerca de la historia. Esos son movimientos grandes y generales de la historia para darnos una perspectiva panorámica de la historia. Entonces no puedo indagarme tanto en cada aspecto, y yo lo sé y hasta me duele el corazón porque hay tanto en que se puede profundizar, se puede indagar, tantos personajes claves en la historia. Pero el propósito de esta clase, por el tiempo que tenemos, es dar la perspectiva panorámica. Entonces, acuérdense de dónde estamos en la historia, hasta dónde hemos llegado en nuestros estudios. Hemos hablado en las últimas sesiones acerca del Renacimiento y la Reforma. Estos grandes cambios en la civilización occidental ocurrieron tras la peste negra o la peste bubónica, que erradicó, que devastó 1/3 de la población europea. Esto fue horrible, pero eso obligó una reformación de la sociedad, y eso provocó un renacimiento de la sociedad debido a la fuerza laboral reducida.
ya murió el sistema feudal y esto abrió las puertas para mayores avances, un renacimiento de la civilización. Pero junto con eso, lo que lo impulsó mucho más fue la imprenta de Gutenberg, donde ya había más literatura. La primera literatura que imprimieron fue la Biblia, y la Biblia en los idiomas de la gente, no solo en latín. Ahora la Biblia está en alemán, está en inglés, está en francés, en italiano y otros idiomas, y se está esparciendo más y más. Pero no solamente la Biblia, había mucha más literatura de estudios, como de la astronomía de Galileo, de Copérnicus, de los avances médicos, avances en filosofía gubernamental, filosofía de la vida. En la última sesión de esta clase vamos a indagar mucho más profundo en las filosofías de la vida que estamos viviendo hoy debido a lo que comenzó en el Renacimiento. Pero ahora los europeos ahora están leyendo más. Ahora, de noche a la mañana, no todos ya eran aptos para leer. Todavía había mucho analfabetismo. Pero poco a poco esto iba cambiando con la invención de la imprenta de Gutenberg. Ahora las universidades son más capacitadas, están creciendo aún más, pero nosotros vemos que la secularidad poquito a poco desprendiéndose de la iglesia. Eso tampoco pasó de noche a la mañana. Eso duró siglos. Ahora, la cultura y el mundo en que vivimos dice que la ciencia y la fe están opuestas, pero los grandes teólogos, los grandes científicos del Renacimiento y de la Reforma, y hasta del periodo donde vamos a llegar hoy, del alumbramiento, ellos, los científicos, eran personas de gran fe y decían que habían dos libros donde podíamos conocer a Dios. Primero es el libro de la Biblia. Segundo es el libro de la creación, y podemos conocer a Dios a través de las dos cosas, los dos libros. Y eso tiene mucho sentido. La fe y la ciencia no son oponentes, están juntos. ¿Por qué? Porque si Dios creó todo el universo, si Dios creó toda la tierra y todo lo que en ella hay, si Él creó las normas de la física, de la matemática, todo, entonces cualquier descubrimiento científico va a inevitablemente apuntar nuevamente a su creador. Entonces, esta perspectiva que vivimos hoy en día de que la ciencia es contra la religión es completamente absurdo. Es absurdo. Lo que la gente cree ahora en la ciencia no es tanto la ciencia, sino una forma religiosa de la ciencia que se llama el cientismo, que es una religión. Y el cientismo hoy dice de que tenemos que buscar mediante la ciencia una explicación para todo, pero tenemos que omitir y excluir la posibilidad de que Dios exista. Lo siento, eso no es ciencia, eso es religión. Entonces hicieron una religión de la ciencia y así lo pusieron en oposición a la fe. Pero durante el Renacimiento, aunque se iba desprendiendo poco a poco la cultura secular de la cultura religiosa, todavía estaba muy integrada. Solo los principios del desprendimiento. Pero entonces ya la gente está leyendo, está recibiendo noticias de otras tierras lejanas, otras cosas, otras filosofías, y eso es debido a la imprenta de Gutenberg. Ahora, no todos podían leer, pero ya con esa imprenta
estaban imprimiendo las noticias y habían portadores de noticias que entraban en las plazas y a la gente ahí, él leía las nuevas que habían de otras cosas. Entonces, ya en algo tan sencillo como esto, nosotros vemos que la gente ahora se está abriendo, está teniendo una cosmovisión más grande, están aprendiendo más cosas, están mirando otras filosofías, otras política, otra religión, si sea católica o protestante, ahora nuevas ideas, ahora eso se está destacando en Europa durante esta temporada. Ahora, los europeos no en esa temporada no se habían expandido mucho más allá de Europa. Tenemos Europa en el oeste, tenemos Europa en el este. Sí, en Constantinopla, si se recuerdan, ellos eran el centro de comercio de la ruta de seda que iba desde Constantinopla y Europa hasta la China, y por todo esto, la ruta de seda, mucho comercio con los del este, y con la caída de Constantinopla en las manos de los turcos, ahora los musulmanes controlaban esta ruta de seda, ellos controlaban el comercio. Y entonces, y si nosotros vemos en un mapa de aquel tiempo, Europa estaba como encapsulado por el mundo musulmán. En el mapa de Europa, por abajo está norte de África y luego el Medio Oriente y el centro de Asia, que todo había caído en manos del Islam, que hasta el día de hoy lo es. Pero eso era como una barda islámica que prácticamente aisló a Europa y no los permitió expandir mucho más. Pero en el año 1492, Cristóbal Colón partió de Europa en búsqueda de otra ruta a la India. Sí tenía los navegadores y los que expandieron, sí tenían, y no podemos olvidarnos de esto, hoy voy a tocar ese tema un poquito más adelante, de que ellos tenían intenciones de expandir el evangelio. Sí, eran comerciantes, eran exploradores, eran navegadores, querían o sea, pasar la barda islámica y buscar otra ruta de comercio con la India, con las especies y todo eso. Y eso fue uno de los motivos de Cristóbal Colón de no ir por el este, sino ir por el oeste, y se topó con un nuevo hemisferio que no sabía que existía. Por eso aquí en Norteamérica, bueno, en Latinoamérica también nos llamamos a los nativos los indios, porque Cristóbal Colón aterrizó en Santo Domingo, República Dominicana. Yo visité este sitio donde él primero entró en este hemisferio, pensó que había llegado a la India y llamó a los nativos que se encontró, los indios, porque pensaba que estaba en la India. Pero él, entonces descubrieron este hemisferio, y junto con él y los que siguieron trajeron el evangelio. Ahora no me quiero adelantar de lo que voy a decir en unos momentos, pero eso es lo que está pasando. En el Renacimiento también tenemos esta edad, al mismo tiempo de la Reforma y del Renacimiento, la expansión de la iglesia más allá de Europa. Ahora están comenzando a navegar los mares, están comenzando a llegar a otras tierras, están llegando a la África, están llegando más allá al oriente, la India y China, están y el norte, centro, Sudamérica y en el Caribe, y se está expandiendo, y tenemos que nunca olvidarnos, porque la historia revisionista quiere decir de que eso era nada más una era de conquista, una era de imperialismo, un periodo de matanza
y de avaricia europea que solo quería explotar a los nativos, robarles, matarles para expandir sus imperios. Ahora, esa es la historia revisionista. Eso no es toda la historia. Y ciertamente, y eso es un hecho de que la historia no puede negar, es que había mucha esclavitud con los indígenas, esclavitud con los africanos. Pero déjame decirles de que la esclavitud no comenzó con los europeos. Eso es obvio si sabes algo acerca de la historia humana. Los musulmanes eran esclavizadores, los europeos eran esclavizadores, los imperios de antigüedad tenían esclavos, los egipcios esclavizaron a Israel por 400 años. Durante toda la historia humana ha habido esclavitud. Eso no fue nada nuevo, pero la historia revisionista quiere decirnos de que durante esta época, eso fue el principio de la esclavitud. Eso no es nada ni cerca de verdad. Y el motivo de expandir no solamente fue expandir el imperio, sino también llevar el evangelio donde no había el evangelio. Y cuando se nos olvida de esto, se nos olvida del por qué nosotros, la civilización occidental es lo que es y cómo llegamos a ser lo que ahora somos. Más en esto, un poquito más adelante. Pero durante los 1500, los años 1500, la imprenta de la imprenta de Gutenberg impulsó la reforma europea y los barcos europeos comenzaron a ir por todo el mundo. Tenemos los exploradores y navegadores como Magallanes, como Sir Francis Drake de Inglaterra y muchos más, no olvidándonos de Cristóbal Colón también. Pero donde quiera que iban, llevaban el evangelio también consigo. En un poco más de 150 años, los europeos occidentales triplificaron el tamaño de la cristiandad. De Europa ahora está expandiendo hacia la África, hacia Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe. Por eso África Occidental, por eso nosotros tenemos los idiomas que nosotros tenemos en el mundo hoy. O sea, tenemos África Occidental, habla francés. Tenemos Mozambique y Angola en África, hablan portugués. ¿Por qué? Los portugueses. Uganda, Kenia, Nigeria y otros hablan mucho inglés, porque eran colonias de los ingleses. Tenemos también en la África algunos lugares muy pocos lugares, pero algunos que hablan español. Otros, muy pocos, que hablan un poco de alemán. Hablando del sur de África, llegaron ahí principalmente los de Holanda y los de Inglaterra. También había algo de portugués y francés que llegaron a Sudáfrica. Por eso ellos hablan lo que ahora es Afrikaans, pero también hablan holandés, hablan inglés, hablan más inglés y Afrikaans, pero también tienen los idiomas de Zulu y también uno que usa en sus idiomas no como vocales, como consonantes, y un idioma que se llama Xhosa. Ellos hablan estos todavía, pero Afrikaans es una mezcla de principalmente holandés, inglés, francés
y portugués. Es una mezcla porque llegaron los europeos ahí y con el tiempo se formó este nuevo idioma afrikaans que se habla en sur de África. Y ahora llegando al nuevo mundo que es Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, nosotros por eso en Canadá y en los Estados Unidos hablamos inglés porque eran colonias de Inglaterra. Por eso también en Quebec, Canadá, ellos hablan francés y se adhieren al francés en Quebec. Entonces hay muchos canadienses que prefieren el francés que el inglés porque era colonia francesa. También en los Estados Unidos, el estado de Luisiana, todavía hay rastros de francés. Hay muy pocos. Ya casi no hay nadie en Luisiana que habla francés, pero vas a Nuevo Orleans y todas las calles llevan nombres franceses. ¿Por qué? Porque los franceses hace 500 años, 400 años llegaron ahí y se establecieron. Y el tercer presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, él hizo la compra Luisiana, que es casi un tercio del continente de lo que es los Estados Unidos, pero lo compró ¿de quién? De los franceses de Luisiana, y eso abarcó mucho, pero eso es tierra franceses. Había muchos nativoamericanos que hablaban francés también debido a la influencia de Francia. Pero es porque también en Norteamérica, en Florida y California, Arizona, Nuevo México, Texas, todo era tierra española, más México, Centroamérica, Sudamérica. Eso es porque todos hablan español por los españoles. Por eso Brasil habla portugués, porque los portugueses llegaron y colonizaron a Brasil y pusieron su idioma allí. Pero tenemos en el Caribe las islas de Jamaica, de Trinidad y Tobago, de Barbados, que todos hablan inglés, porque eran colonias inglesas. Tenemos Aruba y Curazao, que hasta el día de hoy hablan holandés y una forma creol de holandés que se llama papiamento. Pero ¿por qué los holandeses? Tenemos Martinique en una de las islas del Caribe. Martinique habla francés. Y luego tenemos Puerto Rico y la República Dominicana que hablan español, y Haití que habla francés y un tipo creol. Entonces nosotros vemos por dónde los europeos comenzaron a expandir hasta en los idiomas que nosotros hablamos hoy. Yo hallo eso tan interesante. Por eso también en las Filipinas los españoles llegaron a las islas Filipinas. Por eso hay mucho catolicismo en las Filipinas, y hasta el idioma de Tagalog ha adoptado muchas palabras en español. Tengo muchos amigos filipinos y ellos dicen, oh, sí, sabemos algo de español. Y nosotros decimos en Tagalog, cuando estamos hablando Tagalog, decimos mesa, decimos cuchara. O sea, ellos han adoptado muchas palabras españolas. ¿Por qué? Porque hace 500 y 400 años los españoles llegaron a las islas Filipinas. Entonces, nosotros vemos en el mundo de hoy por qué hablamos los idiomas que hablamos. Fue por esta era, hace 500 años, que los europeos comenzaron a expandirse, explorar, colonizar y traer su idioma y traer el evangelio junto con ellos. Entonces, sí, como siempre, hay un lado bueno y un lado oscuro acerca de todo lo que sucede en la historia. Y como dije hace un momento, que la historia revisionista quiere pintar
quiere pintar a esta era como solo imperialismo y matanza y avaricia y envidia, y ellos solo vinieron a hurtar, matar y destruir. Pero eso no es cierto. Había muchas buenas personas, muchos frailes católicos, muchos protestantes que vinieron buscando la libertad religiosa, buscando expandir el evangelio, buscando traer a los, no matar a los nativos, pero llevarles el evangelio de Cristo. Pero también hubo matanza, hubo guerra, también hubo esclavitud. Sí, porque hay un dicho en inglés que dices, no puedes tirar el agua del baño junto con el bebé. O sea, el bebé se salva, pero la agua sucia, sí, hay que tratar con eso. Pero quieren descartar la civilización occidental entera. Dicen, que esclavitud. Pero lo que no dicen es que estos hombres también llevaban el evangelio. Y nosotros vemos por los diferentes imperios quién llegó dónde, quién es protestante y quién es católico. Obviamente Portugal y España eran católicos, pero Holanda y Francia era muy católico también, pero Holanda e Inglaterra eran muy protestantes. Vamos a hablar de Inglaterra en unos momentos. Pero por eso Norteamérica es más protestante, Latinoamérica es más católico. Es por eso, por esos movimientos de esos diferentes imperios. Pero ¿por qué hay bueno y malo? Porque en cada torno de historia, cada época, cada subida y bajada de historia, hay gente buena y hay gente mala. No podemos escapar de eso. Gente buena hace cosas buenas, gente mala hace cosas malas. Ahí está. Entonces, gente que tiene un desprecio para la humanidad, solo con sus ojos en ganancia financiera, no les va a importar lo que hagan y a quién se lo hagan, pero ellos van a tomar esclavos, van a explotar los nativos, van a sacar los recursos. Sí, sí, hay mucha maldad que pasó, pero no podemos desprendernos de lo bueno que pasó también. Uno de los grandes movimientos de historia fue cuando Hernán Cortés desembarcó en México en el año 1519, y eso fue el primero de los conquistadores que vinieron. Ahora, otra cosa que la historia revisionista quiere enseñar es que todos los nativos, desde Canadá en el norte hasta Argentina en el sur, todos eran bonitos y pacíficos, solo cultivando sus cultivos, haciendo lo que ellos hacían con puro amor, hasta que llegaron los europeos y lo destrozaron a todos. Si conoces algo de la historia, especialmente de la gente mexica en México, los azteca, los maya, los inca y otras tribus, y también tribus en el norte, en Norteamérica, no todos eran pacíficos. En lo que es ahora las llanuras centrales de los Estados Unidos, se llamaba comanchería, con los indios comanche. Los comanche, los azteca, los maya, los mexica, los inca, era de mucha guerra y guerra cruel. Esclavizadores eran. Solo lee una historia de Texas, solo lee una historia de México y vas a dar cuenta de que esa no era gente de paz. ¿Por qué? Porque gente es gente, y sea nativos, sea europeos, sea africanos, sea chinos o de la Asia, no importa. Gente es gente, y gente en pecado hace cosas pecaminosas. Hasta que llegó el evangelio. El evangelio comenzó a cambiar todo. Pero los comanches, los iroquois,
en el norte de los Estados Unidos y otras tribus, azteca, mexica, maya, inca. Había mucha guerra muy cruel, tribus muy sangrientos. Y llegaron los conquistadores o los españoles con Hernán Cortés en el año 1519. Y no creo que era su intención acabar con la civilización azteca, pero ellos vinieron a establecerse. Sí, querían oro y plata, porque yo he enseñado esa clase anteriormente y uno de mis alumnos me hizo la pregunta, ¿será que solo querían expandir la religión, pero qué tal de la economía? Dije, mira, el imperio es movido por un rey o un emperador, está movido por sus soldados y por sus intereses. Sí, eran religiosos, pero la religión no era su única preocupación. Reyes hacen lo que reyes hacen. Reyes quieren expandir sus territorios y reyes quieren más riquezas para su reinado, pues el rey que tiene tierras más extensas, que tiene más oro y plata, que tiene ejércitos más grandes, son los más poderosos. Entonces, sí, los reyes de Europa eran muy religiosos, pero la religión no era su único motivo. Ellos querían expandirse también. Entonces, tenemos que tomar toda la historia en su contexto y no solo incluir lo malo y excluir o omitir lo bueno, como la revisión lo quiere hacer. Entonces, con la conquista española del hemisferio occidental, había momentos muy feos de que sí había guerra entre ellos y los aztecas. Los aztecas no tenían el mismo armamento, ellos tenían sus rifles. Ellos tenían un armamento superior a los aztecas y cuando hubo guerra, los indígenas no tenían ni posibilidad de ganar. Habían masacres, sí, pero los españoles, también como los ingleses, también como los holandeses, también como los portugueses, iniciaron comercio de esclavos también y trajeron esclavos africanos al Nuevo Mundo. Desde el inicio de la colonización y expansión europea por todo el mundo y la civilización azteca, muchas de las civilizaciones indígenas sobre los siguientes años son aniquiladas. Pero había gente buena durante esa época que levantaban sus voces en contra de las atrocidades que ellos veían o la explotación de los indígenas. Uno, Bartolomé de las Casas, que fue horrorizado por lo que veía que algunos de los conquistadores hacían a las poblaciones indígenas. Pero también él a la misma vez afirmó la esclavitud de africanos. ¿Cómo ponerte a favor de indígenas, pero en contra de los indígenas africanos? No sé cómo llegó a esa conclusión, más que era guerra justa, pero de alguna forma u otra él lo justificó. Al final de su vida, él condenó toda esclavitud alrededor del mundo, pero también Bartolomé de las Casas inclusive fue a España, ganó muchas, que era un fraile. Bartolomé de las Casas era un religioso, fue hasta el rey de España, ganó unas cosas, unas ganancias legales en contra de la explotación de las tribus indígenas, pero en el Nuevo Mundo era casi imposible respaldar estas nuevas leyes. Pero eso me lleva a otro punto, unos 300 años después, en los Estados Unidos, donde había esclavitud, durante uno de los grandes avivamientos de los Estados Unidos, que vamos a mirar, yo creo que la próxima sesión,
Cuando se erradicó la esclavitud, no fue por la buena voluntad de unos políticos, fue durante un avivamiento de los Estados Unidos. ¿Y sabes quién erradicó la esclavitud? Uno dice Abraham Lincoln. No, fueron los predicadores del evangelio. Es el evangelio que erradicó la esclavitud. No era un partido político, no era un presidente, no eran los comerciantes, no eran personas que nada más decían, oh, tenemos que tratar a todo el mundo como una fraternidad. No eran ellos, eran los predicadores, hombres y mujeres del evangelio. Cuando uno vive el evangelio, toda la humanidad es elevada. Niños, mujeres, los marginados, los aislados, los enfermos, los esclavos, los que son considerados menos, el evangelio levanta a todos. Entonces la erradicación en Inglaterra, tanto como en los Estados Unidos, se debe a los cristianos, se debe a los predicadores del evangelio, pero la historia revisionista quiere omitir esto y solo hacerlo parecer como que la humanidad evolucionó, ya somos una fraternidad. No tuvo que ver con los evangélicos, los cristianos, no tuvo que ver con los predicadores. Mira, cuando la historia es revisionada, eso se hace con el deseo de erradicar la civilización occidental. Porque, mira, como yo he observado en varias ocasiones en esta clase, de que cosas buenas y malas suceden a lo largo de la historia. La civilización occidental no es diferente, pero la civilización occidental llegó a existir por la expansión del evangelio. Los fundamentos de nuestra civilización, la justicia, la política, se deben a la sabiduría bíblica, al cristianismo. Se debe a esto. Entonces, cuando tenemos izquierdismo hoy que quiere expandirse en Norte, Centro, Sudamérica y en Europa, o sea, donde existe todavía la civilización occidental, ¿cómo lo hacen? Lo hacen por revisionar la historia, de decir todo lo que en el año 1619, eso fue el comienzo del nuevo mundo aquí en los Estados Unidos, y solo fue traer los primeros esclavos y sobre las espaldas de los esclavos hacer el país que ahora es los Estados Unidos, y lo único que es los Estados Unidos fue construido sobre las espaldas de esclavos. No es cierto. ¿Había esclavitud? Sí. ¿Fue un momento malo en la historia? Sí, claro. Pero si este país fue construido en la base de esclavitud, de que todo lo que es blanco, todo lo que es europeo, todo lo que es civilización occidental, malo, 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 solo es esclavitud, avaricia, imperialismo y explotación. Y entonces a eso se debe la subida de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que el izquierdismo hace? Dice, queremos revisionar la historia para hacer a todo el mundo creer que eso fue el único motivo de que se levantó el nuevo mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Arrasarlo y comenzar de nuevo. Por eso, en los Estados Unidos, en el año 2020, durante la pandemia, se llegó a conocerse, no sé por qué, pero el verano del amor. En Portland, Oregon, por más de 100 días había unos jóvenes revolucionarios que por más de 100 días trataron de tumbar el gobierno, quemar edificios gubernamentales en los Estados Unidos, y eso pasó en varias ciudades de los Estados Unidos. ¿Qué estaban tratando de hacer? ¿Y cómo llegaron a creer lo que creen para querer erradicar los Estados Unidos? Trataron de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos habían aprendido de la historia
por toda su vida de que todo lo que es europeo, todo lo que es civilización occidental es malo, 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 racista, esclavicista, todo eso. Entonces hay que quemarlo todo. Pero eso es lo que pasa cuando se quita la realidad del evangelio de la historia. No, pero sí, hubo esclavitud, pero no se olvidó, pero se les olvidó de que se erradicó la esclavitud. La esclavitud no existe hoy en los Estados Unidos, por lo menos no existe. ¿Y se debe a qué esto? ¿El corazón bueno de la humanidad? No, por la predicación del evangelio. Y vamos a ver en unos momentos que en los Estados Unidos fue fundado con una base de cristianismo, no de esclavitud. Los primeros que llegaron eran cristianos buscando libertad religiosa para establecer libertad de religión para adorar a Dios. Y en esta base fundaron los Estados Unidos y las colonias británicas, no sobre la esclavitud. Entonces, pero cuando omite ciertas partes de la historia, la revisión reforma como nosotros percibimos, y si lo percibimos mal, pues hay que erradicarlo. Y los que quieren erradicarlo, se les olvida hacer una pregunta muy buena y muy profunda. La pregunta es esa. Si quemamos todo, erradicamos todo, ¿quién va a quedar en poder? ¿Y qué van a hacer con este poder? ¿Qué nuevo mundo pretenden levantar? No hacen esa pregunta, pero supongamos por un segundito de que eso llegue a pasar. Ok, nuevo mundo. Es un nuevo mundo de el paraíso del izquierdismo. ¿Cómo se va a ver eso? No, nosotros sabemos exactamente cómo se va a ver. Mira la Unión Soviética, la China comunista. Eso es como se va a ver. Así de rápido. Y gente como nosotros, cristianos, creyentes en el Señor, fieles a la palabra de Dios, vamos a ser perseguidos con violencia muy rápido, te lo prometo. Porque algo que el izquierdismo, comunismo, no hay nada más. Ellos odian la libertad, pero más que todo odian a la palabra de Dios y a Cristo Jesús y a sus fieles seguidores. Bueno, vamos a saltar nuevamente al otro lado del océano de regreso a Inglaterra y los problemas eclesiásticos que estaban ahí. Acuérdate que todo lo que estaba pasando en el nuevo mundo de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe era muy ligado a lo que estaba pasando en Europa. Entonces, decisiones por el rey de España, rey de Portugal, rey de Francia, rey de Inglaterra, rey de Italia, donde quieran que estén. Eso tenía un efecto directo en las cosas que sucedieron en el Nuevo Mundo. Entonces, hablamos la sesión pasada sobre Enrique el VIII de Inglaterra, que que partió caminos con la Iglesia Católica, que él quería un divorcio de su esposa española, Catalina de Aragón, que no le daba un hijo y como él le llamaba a ella esta, como de cariño seguro, esta vaca española, le decía. Bueno, me imagino que su relación no era muy fuerte si le está diciendo la vaca española, pero bueno, se divorcia de ella, la mata, con ella tiene a María. Y luego con la siguiente, Anne Boleyn, tiene su hija Elizabeth, pero todavía no tiene su hijo. Su cuarto matrimonio con Jane Seymour tiene a Edward, su hijo, lo legitimizó. Pero acuérdate, Edward ahora subió al trono a los 9 años, se muere a los 15 años, pero Edward es protestante.
Bueno, un niño de 9 años que sabe de catolicismo y protestantismo, seguro que fue muy instruido por su papá, que quebró con el papa, que creó la iglesia de Inglaterra, los anglicanos. Ahora, Edward está en el trono, es protestante de hueso colorado. Entonces, él erradica la misa en latín, levanta la iglesia protestante y retira las estatuas y los vidrios de color. Y su hermana María, la hija de Catalina de Aragón, es católica de hueso colorado. Acuérdate de María, que María es hija de una española, es mitad española, mitad inglesa, y es muy orgullosa de su herencia española, y ella se siente como que está viviendo en un imperio apóstata. A los 15 años, su hermano, el rey Edward, muere y ella sube al trono. Entonces ya Edward estaba llevando todo al protestantismo y ahora María lo regresa al catolicismo. Ella se casa con el rey de España para solidificar la unión entre España e Inglaterra y para hacer Inglaterra más católica todavía. Y ella comienza a perseguir a los protestantes. Entonces ya de católico con su padre Enrique, anglicano, y luego con Edward lo establece más, y ahora ella católica, y ella llegó a conocerse como María la Sangrienta, porque ella persiguió, derramó sangre de protestantes. Y entonces ella está en el trono por solo 5 años. Y 6 años, y murió a los 43 años, y su media hermana Elizabeth ahora sube al trono. Y Elizabeth es protestante, que de católico con su papá protestante, católico y ahora protestante otra vez. Pero ahora tenemos gente de hueso colorado de los dos lados, de católicos y protestantes, pero el protestantismo va subiendo mucho más que el catolicismo. El protestantismo está ganando y ahora Elizabeth quiere establecer otra vez el protestantismo, pero ella, pues es reina, también es política. Entonces dice, mira, ni ustedes, vamos a ir al centro. Todos tienen que ser la iglesia de Inglaterra, o sea, los anglicanos. Pero, y cuando Elizabeth sube, muchos protestantes que habían huido de Inglaterra a Frankfurt, a Zúrich, a Ginebra, están regresando de a miles a Inglaterra. Protestantismo está ganando, pero ella dice, mira, ni tú ni yo vamos a ser todos uniformes con el anglicanismo. Pues que ustedes ya pueden adivinar qué pasó. Si tienen uno católico de hueso colorado aquí, protestante de hueso colorado acá, y dice, no, ahora todos vamos a hacer esto. ¿Tú crees que eso va a ganar el corazón de todos? No, hombre. Entonces, no. Otra vez, los protestantes, los puritanos, comenzaron a reunirse en secreto para practicar su conciencia en cuanto al cristianismo. Y cuando se les descubrieron, ellos los metieron a cárceles. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos protestantes otra vez huyeron de Inglaterra, huyeron a Holanda para poder practicar su cristianismo sin persecución. Pero con tiempo los holandeses comenzaron a perseguirlos también y se dieron cuenta de que sus hijos eran más holandeses que inglés ahora. Ellos hablaban más holandés, ya se estaban integrando con los holandeses ahí, y los puritanos decían, no,
necesitamos preservar nuestro idioma, preservar religión, preservar nuestros hijos. Entonces de Holanda ellos huyeron y fueron al Nuevo Mundo en lo que es ahora los Estados Unidos en el año 1607. Ellos llegaron a lo que ahora es Massachusetts y Connecticut. Huyeron las persecuciones religiosas tanto en Inglaterra como Holanda hacia el Nuevo Mundo. Y eso está preparando el escenario para el surgimiento de la nación más poderosa y la nación más cristiana y la nación más misionera que ha existido, que es los Estados Unidos. Pero ya vemos los movimientos. No es que los puritanos estaban diciendo, vamos a África primero y traigamos esclavos y sobre sus espaldas vamos a construir ese nuevo mundo. No, ellos estaban huyendo persecución religiosa y para preservar a sus hijos llegaron allí para establecer lo que se llegó a conocerse como el compacto del Mayflower. Mayflower es uno de los barcos que llevaron a los puritanos o los peregrinos a la nueva tierra. No fue sobre las espaldas de esclavos. Ellos llegaron para huir de la persecución religiosa, para establecer un lugar donde podían adorar, establecer una colonia donde había la posibilidad de adorar a Dios. Adorar a Dios fue su motivo, no esclavitud. Y aquí en los Estados Unidos, el revisionismo dice, no, es el año 1619, cuando los primeros esclavos africanos llegaron y sobre sus espaldas se construyó los Estados Unidos. No. Primeros en llegar eran los puritanos para establecer lo que ellos consideraban una ciudad, una nación, una colonia de Dios. Y con esto ellos vivieron bajo el evangelio, no bajo la esclavitud. Entonces, no quiero indagar mucho en la historia americana, pero en el curso de la civilización occidental no podemos ignorar lo que Dios hizo en Norte de América. Como acabo de decir, llegó a ser la nación más cristiana y la nación más misionera del mundo. Entonces, de manera similar, a lo largo de toda la costa atlántica de los Estados Unidos, se establecieron colonias británicas y habían mucho más protestantismo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra llegaron más protestantes. Y ellos huyeron huyeron los protestantes. O sea, nosotros vemos los movimientos en Europa, cómo comenzaron a establecer las cosas aquí en el Nuevo Mundo. Entonces, a lo largo de toda la costa atlántica, cada denominación del cristianismo tenía su propio territorio. Para el año 1700, los puritanos estaban en Massachusetts y Connecticut. Los presbiterianos estaban en Long Island, Nueva York. Los luteranos estaban en el río Delaware. Los anglicanos estaban en Virginia. Incluso hubo un pequeño asentamiento católico en Maryland. Y había un hombre, Roger Williams, que venía de Inglaterra predicando la tolerancia religiosa a los puritanos calvinistas. Sus ideas liberales de Roger Williams casi le costaron la deportación. Y él dijo, es las palabras de Williams, dijo, la uniformidad forzada confunde la libertad civil y religiosa, niega los principios del cristianismo y la civilidad. Eso no puede ser una religión verdadera que necesite armas carnales para mantenerla. Uf, qué bien dicho. No puede ser una religión verdadera que necesite armas carnales para mantenerla.
Ningún hombre será obligado a adorar o mantener un culto en contra de su conciencia o su voluntad. Entonces, Roger Williams huyó de Salem en Massachusetts y fundó su propia colonia en el estado más chiquito de los Estados Unidos, que se llama Rhode Island, y lo llamó Providence, o sea, Providencia. Y eso ya ahora, hasta el día de hoy, es la capital del estado de Rhode Island. Se llama Providence, pero se estableció por Roger Williams hace 300 y pico años. Ahora tenemos un hombre que se llama William Penn. Durante los años 1644 hasta 1718, que era de los Quakers, una secta de los puritanos, los Quakers, muy fieles al Señor, cristianos. Y el rey de Inglaterra prometió a William Penn, acuérdense de su apellido, Penn. Penn es una enorme extensión de tierra en Norteamérica, y William Penn nombró en honor a su padre la tierra Pennsylvania, que sigue siendo un estado de los Estados Unidos hoy, Pennsylvania, y que significa los bosques de Penn. Se proclama el gobernador y redacta una constitución muy inclusiva. Permite la libertad del culto para quienes aceptan la visión monoteísta de un solo Dios. O sea, tiene que ser cristiano, pero está en libertad de practicar tu cristianismo conforme tu conciencia. Su visión visionaria de la libertad del culto le da al nombre de la ciudad en Pennsylvania, Filadelfia, que significa ciudad del amor fraternal, que sigue siendo una de las grandes ciudades de los Estados Unidos hoy, Filadelfia, Pennsylvania. Y estamos al borde, ahora, con el establecimiento de las 13 colonias británicas en los Estados Unidos. Mientras tanto, tenemos a los españoles, los portugueses, que están solidificando sus territorios en Latinoamérica, plantando el catolicismo. Durante esa época, la tierra donde yo estoy en ese momento, Los Ángeles, California, no era originalmente de los Estados Unidos, tampoco era originalmente de México. Era originalmente de España. Bueno, cuando España gobernaba estas tierras, México ni existía. Sí existían los aztecas, los mexicas, y obviamente la tierra, pero no se había constituido como una nación. Entonces, todo lo que es California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, era tierra española. Y tenemos rastros hasta el día de hoy, rastros y huellas del imperio español hace 300, 400 años aquí, a unos 4 millas de donde estoy sentado ahora. Estoy en Los Ángeles, California, en un lugar que se llama el Valle de San Fernando. Y este valle es nombrado por, el título total de este valle es San Fernando, Rey de España, que fue hace 400, 300 años, y a unos 4 millas hay una misión española que aún existe hoy. Lo que pasó es, en 1600 y pico, 1700 pico, hasta 1800 pico, habían frailes españoles, uno que se llamaba el más famoso Junípero Serra, que comenzó cerca de San Diego, California,
y marchó toda la costa de California hasta San Francisco y él plantó misiones, no con el pensar de esclavizar o matar, no, a extender el evangelio. Entonces él plantó misiones, es parte de lo que nosotros aprendemos como californianos en la historia de California. Y él plantó varias misiones. Yo he conocido a varios de ellos que están muy cerca de donde estoy. Santa Inés, San Buenaventura, San Gabriel, San Fernando, que yo he visto a todas estas misiones, pero estos son antes de que México llegara a ser una nación y era provincia española. Hasta el día de hoy tenemos estas huellas de estas misiones, de estos frailes que establecieron el evangelio en la costa californiana, hasta que México llegó a tener independencia de España. Entonces todas esas tierras del sur de los Estados Unidos, básicamente de California hasta Texas, era tierra mexicana, hasta las guerras entre los Estados Unidos y México. California, Arizona, Nuevo México y Texas llegaron a estar en las manos de los Estados Unidos. Pero yo encuentro eso tan interesante como movimientos desde hace 400, 500 años. Todavía vemos los rastros de estas cosas hoy en día y mucho estaba sobre el evangelio. Y eso nos lleva a donde vamos a comenzar en la semana entrante o la sesión entrante de revoluciones y renovaciones en el nuevo mundo y cómo Dios movió su iglesia durante este tiempo. Muy interesante las dos últimas clases que están por venir. Vamos a dejar esto aquí para hoy. Pastor Juan Marcos, háblanos. Gracias, doctor Bauer. Usted es educador, es historiador y es muy de la apologética también. Y como pastor quería preguntarle, ¿usted qué le dice al joven quien ya se va para la universidad secular? Bueno, una cosa que yo he dicho a los jóvenes de mi iglesia es que los que se están graduando de la preparatoria y o del colegio y van a entrar en la universidad, y yo les pregunto, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y voy a universidad tal, y yo conozco esas universidades bien liberales, y yo les digo, ¿saben qué? Es mejor que no vayas allí. Especialmente los que no tienen una fe muy arraigada. Muchos pierden su fe. Mira, eso es cierto en Latinoamérica como es en los Estados Unidos. No son tanto universidades como son seminarios izquierdistas. Yo fui al seminario para aprender teología. Ellos van a la universidad con el pensamiento de que voy a sacar una educación y lo que ellos terminan agarrando es una religión izquierdista. Entonces yo trato de disuadir a mis chicos en mi iglesia de ir a esas universidades, pero sacar una educación que les va a dar una carrera. Una educación técnica de soldador, de mi hija quiere ser de ultrasonidos. Bien, eso te va a dar un buen trabajo, pero si vas solo porque no sabes qué hacer con tu vida, no vayas a una universidad secular donde te va a inculcar todo en contra del evangelio, todo en contra de los valores que nosotros llevamos. Entonces yo trato de disuadir a los chavos. Si ellos quieren, si yo voy a ser abogado, yo voy a ser doctor, yo voy a la carrera médica, bueno, tienes que ir a la universidad para sacar estas cosas. Pero si no sabes qué hacer con tu vida,
y solo vas a entrar en la universidad porque es lo que debes de hacer, piénsalo 2 veces. Y no te desconectes de la iglesia. Muy bien. Doctor Bauer, ¿qué dice del avance del Islam en Europa de hoy en día? A la luz de lo que hemos visto en la historia de la civilización occidental, ¿cómo interpretamos esto? Bueno, hay algunas interpretaciones. Número 1, Islam, como hemos estudiado en este curso, Islam siempre ha intentado penetrar Europa. Desde el año 750 entraron por España, del norte de África a España, trataron de conquistar a Francia. Entonces, Islam tratando de conquistar Europa no es nada nuevo. Segundo, la invasión islámica actual en Europa se debe al izquierdismo. Se debe al izquierdismo totalmente. ¿Por qué? Porque el izquierdismo es muy ingenuo en su capacidad de comprender el mundo. Muy ingenuo. Ellos piensan, el izquierdismo quiere decir, o le gustaría pensar que todos tenemos un corazón bueno. Que la humanidad, aparte de Dios, que no necesitamos de Dios, que Dios ni existe, pero el corazón humano es bueno y todos somos hermanos y debemos de vivir en la fraternidad. Entonces, con esta ingenuidad, no sabiendo de que somos pecadores de hueso colorado, una naturaleza pecadora, y de que el Islam no es una religión de paz, ellos quieren ingenuamente mirar al mundo islámico con lentes color de rosa. No, que todos nos amamos y ellos quieren amarnos igual que nosotros los amamos a ellos y ellos tienen buenas intenciones, tal como nosotros tenemos buenas intenciones. Eso es tontería. Eso es ignorancia total. Entonces, ¿qué es lo que el izquierdismo quiere hacer? Quiere deshacerse de la civilización occidental. Quieren creer lo mejor de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a borrar fronteras. Entonces, vengan todos los que quieran. Bueno, si quieres arrasar con una civilización, así se hace, por introducir otras civilizaciones que no comparten tus valores, no comparten tu idioma, no comparten tu historia, no comparten nada de ti. Y ahora has inundado a todo un lugar. Es lo que han tratado de hacer aquí en los Estados Unidos bajo presidente Biden. Él dejó las fronteras abiertas y ingresaron 14 millones de personas indocumentadas con puertas abiertas. Y eso no solo hispanos que entran, no puro mexicano, mucho africano, mucho musulmán, muchos que tienen malas intenciones se han infiltrado en los Estados Unidos, pero eso es hecho a propósito, porque el izquierdismo quiere borrar fronteras, borrar la civilización occidental, mirar todo con lentes de color de rosa, y lo que van a tener en cambio es ser dominados por el Islam y no van a reconocer ni su país, ni en Europa, ni en los Estados Unidos, porque van a tener más y más y más y más y más y más y más gente que no tiene una historia compartida, un idioma compartida, valores compartidos, cosmovisión compartida. Y así se arrasa una civilización. Y es lo que están intentando hacer. Ahora, yo escuché a un europeo hace varios años hablar acerca de la invasión islámica. Eso fue hace casi 20 años que yo escuché eso. Europa tiene una historia horrible de maltratar a los judíos. No solamente el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero durante todos los tiempos medievales, desde España hasta Italia y centro de Europa, ellos
horriblemente trataron a los judíos. Y este hombre era de Holanda. Y él dijo, lo que yo percibo proféticamente, lo que Dios está haciendo, es que Dios dijo, oh sí, así van a tratar a mi pueblo, no quieren mi gente, bien, entonces yo les traigo otro pueblo. ¿No quieres mi gente? Ok, te doy otra gente entonces. Proféticamente, y sí, y Europa tiene una larga y fea historia y se está surgiendo otra vez en el mundo occidental, en Europa tanto como en Norteamérica, ese sentimiento de antijudío. Pero entonces, respuesta larga a su pregunta, pastor, pero se debe todo esto a dichas razones. Bueno, gracias. Doctor Bauer lleva varias sesiones como alertándonos a lo que estamos llamando el revisionismo o la escuela revisionista. Y lleva horas contándonos de cómo se está revisando la historia de la civilización occidental. Y entonces voy a pedirle si nos puede dar una pequeña descripción así resumida. ¿Qué es el revisionismo? El revisionismo piénselo así, en vez de decir revisar, decir la palabra revisionar, de que vamos a dar una visión, una perspectiva diferente a la historia, por omitir ciertas cosas y solo enfocar en las cosas que queremos que veas. Así estamos revisionando lo que es toda la historia y no es intelectualmente honesto. Es solo dejarte ver lo feo que pasó para llevar al oyente a la conclusión de que todo lo que es lo occidental, todo lo que es los Estados Unidos, todo lo que es Europa, solo y siempre ha sido malo. Así que, si eso es mi percepción, mi revisionamiento, entonces tenemos que borrar el evangelio, borrar civilización occidental y levantar algo nuevo. Entonces, revisionar es, o sea, tener una nueva visión de nuestro pasado. Es una reinterpretación de los eventos del pasado para llegar a una cierta conclusión de que la civilización en que ahora vivimos no sirve y no se vale. Entonces tenemos que erradicarla y levantar una nueva. Eso es el revisionismo. Gracias. Pues escuchándolo, se me ocurre que hay como una agenda, primero, que uno ignore la historia. Sí, porque cuando ignoras ciertas cosas, mira, cuando la Biblia dice en el libro de Proverbios, el que habla primero parece tener la razón hasta que los otros le hagan preguntas. O sea, y perdón mi ignorancia de los términos judiciales o de abogados, pero tal vez, pastor, me puedes ayudar en eso, hasta el de cross-examination. Y perdón mi ignorancia en este término, pero el primero para hablar en la corte parece tener razón cuando cuenta su historia, pero cuando el otro abogado le hace preguntas, entonces sale más detalles que omitió. Entonces, pero el revisionismo no toma todo, porque si dieran toda la historia, llegaríamos a conclusiones muy diferentes. Pero cuando omites ciertas cosas y solo presentas esto a gente que no sabe, y esa es la única presentación de la historia que tienen, entonces van a llegar a las conclusiones que tú quieres que lleguen. Por ejemplo, el muchacho viene a su mamá y dice, mi hermano
hermano me pegó. Ok, pues ¿qué va a creer la mamá? Ella no estuvo ahí, ella no lo vio. Solo sabe de que tiene un morete en el ojo y dice que su hermano le pegó. ¿Qué va a decir? "Oh, yo veo el morete. Yo veo que alguien te golpeó. Tú dices que fue tu hermano. Ay, que voy a sonar a tu hermano. Pero lo que el muchacho omitió es cómo lo iba apoyando, lo iba insultando, le estaba quitando los juguetes, le estaba que estaba construyendo algo con sus juguetes, su hermano lo tiró y en causa de eso, ¡pum!, le dio. Coincidentalmente el muchacho omitió esta otra parte. Pero cuando lo vemos en su totalidad, las maldades que el muchacho estaba haciendo a su hermano, recibe un golpe, tal vez la respuesta de mamá sería diferente. No castigar al otro hermano, pero decir, hey, tú recibiste lo merecido tuyo. No seas malo con tu hermano y eso no te ocurre. Pero cuando tenemos la historia completa, llegamos a conclusiones diferentes. Pero el revisionismo omite las cosas que no quieren que veas para que llegues a las conclusiones de que todo lo que somos es malo. Bueno, muy, muy importante. Última cosita, doctor Bauer. Relacionando lo que nos habló de la reforma protestante. Y un aspecto era un énfasis, especialmente, bueno, en todo lugar de la reforma, pero uno piensa en Alemania, el énfasis en la educación. Que la gente así, el campesino, por decirlo, ya aprendiendo a leer y a tener las escrituras así, el tremendo aporte de Gutenberg, toda esa cuestión, ¿no? Un énfasis en la educación. A lo que voy es que estamos para una segunda reforma. O sea, la iglesia va a tener que tomar en sus manos este tema de la educación, la historia. Pues sí, por eso estamos haciendo comprensión de los tiempos. Sí, porque nosotros no queremos no queremos que siga ganando esta forma de ver la historia, el cristianismo. En la última sesión, 2 sesiones de ahora, voy a hablar mucho acerca de cómo llegamos a la teología de la liberación y su hija que nació de la teología de liberación, que es la teología queer. Y cómo llegó a hacer esto, y eso está ganando muchas almas, echando a perder muchas almas en el mundo. ¿Cómo llegamos a esto? Y es con uno de esos motivos que estamos haciendo comprensión de los tiempos, para dar una cosmovisión bíblica balanceada, no solamente enfocada en ciertas cosas que van a deformar una persona y echar a perder su teología y tal vez echar a perder su propia alma. Entonces, sí, creo mucho en la educación. Pues yo tengo mi doctorado, claro que creo en la educación. Estamos haciendo comprensión de los tiempos para combatir este revisionismo, porque esa revisión no es intelectualmente ni sano ni honesto, tampoco concuerda con lo que vemos en la Biblia. Pero no me quiero adelantar a lo que voy a decir en la última sesión. Perfecto. Bueno, vamos a terminar ya recordando lo que dice el Salmo 67. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Muchísimas gracias, doctor Bauer. Bendiciones para todos de comprensión de los tiempos. Hasta la próxima. Gracias, Pastor Juan Marcos. Gracias, Pastor Kyle.
Qué gran enseñanza y seguimos aprendiendo. También le recordamos, si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, póngale un me gusta, compártalo con otros. Ayúdenos a llevar esta misión juntos al último lugar de la tierra. Este es un trabajo de comunidad. Esto no lo hacemos solos. Igualmente, sus ofrendas son bienvenidas. Todo esto es trabajo en equipo, porque nuestra misión es llevar la sana doctrina, enseñanza, historia, todo para que seamos entendidos en los tiempos y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.